buenos días, amigos. Bienvenidos a Radio Despí, vuestra radio donde este programa, Enigmas y Misterios, os llevará al mundo de lo desconocido. Y lo hará con nuestro amigo, como siempre, con Fran Meral al otro lado del teléfono. Fran, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, David. En primer lugar, bueno, pedir disculpas del otro día, me quedé sin cobertura. De hecho, todavía seguimos y se me cayó la conexión y no pude volver. Así que pido perdón primeramente a ti, David, y luego a los radioyentes que no pude volver a entrar al programa. Pues nada, hoy te voy a hablar un poquito de lo que es la parapsicología, las distintas... cómo está distribuido, ¿no? Cómo está separada la parapsicología, lo que es la clarividencia, lo que es la parafísica, la parapsíquica y lo que es la parapsicobiológica. Y bueno, en fin, un poco, pues, a ver si podemos hacerlo didáctico, hacerlo fácil y para que la gente lo pueda entender. Hablaremos un poquito, porque la gente habla de ectoplasmas hace años, muchos años atrás, que este método lo hacían los mediums. Hoy en día no se hace. Yo creo que anda un poquito ahí entre, como todo, ¿no? Entre leyendas y mito y realidad, ¿no? Porque claro, si el ectoplasma existiera, hoy en día seguiríamos trabajando con ella a través de la mediunidad. Y no es el caso, ¿no? Ni los mediums eran muy buenos antes, ni los de ahora son muy malos, ¿no? O sea, estaremos ahí un poquito barajando lo que, lo que es la parapsicología y algunas explicaciones para que la gente entienda unos pequeños conceptos, ¿no? Una pequeña base de lo que significa. Si la gente habla de parapsicología, habla de que son parapsicólogos, pero yo creo que la palabra es tan grande, entre comillas, David, que la gente lo nombra, pero no sabe el significado del contexto en sí. Evidentemente, ¿no? Cuando hablamos del mundo del misterio, del mundo de los enigmas, el mundo conocido vulgarmente como el mundo de los muertos, el más allí, todo el Sí, mundo ve la primera imagen que ve es el de la psicofonía, ¿no? O el de la psicoimagen, o el de sí. los ruidos extraños o apariciones siniestras, ¿no? Pero realmente cuando entramos en el mundo de la parapsicología, hay tantas ramas, hay tantas ramas que nos perderíamos. Por tanto, es importante que personas como tú, que están dentro, por ejemplo, de TCI, y conocen todo este mundo y realmente lo han estudiado, han hecho estudios científicos, incluso programas universitarios sobre estos temas, nos expliquen realmente todas las ramas del misterio en sí, ¿no? Que no solamente cazar fantasmas, como se vulgarmente Sí. llama, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar dentro de este mundo de la parapsicología? Mira, David, la parapsicología tiene una base psicológica, ¿eh? Pero va más allá, como su nombre bien lo indica, ¿no? Que es para, que significa en griego más allá, ¿no? Por lo tanto, la parapsicología pretende ir más allá de los esquemas convencionales de la psicología. Este término lo creó e inventó el profesor de la Universidad de Duke, Joseph Barrheim, ¿eh? Él trabajó la mente como la telepatía, la precognición, la mediunidad, los trances, etcétera. Esto está constatado, David, y esto está hecho en Carolina del Norte en 1927. Por ejemplo, estudió lo que es la prognosis, ¿no? Que es la adivinación, anticipar acontecimientos futuros. Luego está lo que es la clarividencia, que eso es lo que es la canalización. Que el clarividente, digamos, lo que tiene es una facultad, al igual que la percepción extrasensorial en sí. ¿Vale? ¿Por qué se le dice facultad? Nacemos con esa facultad todos desde pequeños, desde que somos niños. ¿Por qué lo desarrollan unos y los otros no? Es muy fácil. La clarividencia o la percepción extrasensorial de las personas, ¿vale? La van desenvolupando, ¿vale? Y a día de hoy, por ejemplo, hay casos en los que la policía, por ejemplo, acuden a ellos para poder encontrar cuerpos que
que la misma policía no los encuentra, la policía científica, y usan de estas personas para intentar poder localizar dónde están desaparecidos también, ¿eh? Y luego, a nivel de exploración de campo, pues también es parte fundamental muchas veces cuando la casa es una infestación, la casa está mala, cuando la casa pues, puede estar poseída y nos da indicios de por dónde podemos ir. ¿Por qué gente como, por ejemplo, hablo de mí, yo no tengo esa facultad? Es muy fácil. Muchas veces cuando hemos sido niños, hablamos con amigos invisibles, podemos ver cosas y nuestra propia familia nos dice, anda, que ahí no hay nada, anda, que aquí no hay nadie, pero es que estás siempre inventando, lo que estamos generando sobre esa percepción que todo el mundo nace es cerrarla. Al final acabamos cerrándola tanto, enterrándola, que no desarrollamos esa percepción. Luego, mucha gente habla de que tengo ese don. No, la clarividencia, la percepción extrasensorial en sí no es ningún don. Don es tener una habilidad. Por ejemplo, esta gente que, por ejemplo, hace, no sé si lo voy a decir bien, que hace parkour, que saltan los muros, que saltan. Eso es una habilidad que tiene la persona, la entrena, y al final, pues, acaba dando saltos increíbles, ¿no? Pero, sin embargo, la percepción es algo con lo que se nace y se va desenvolupando, ¿eh? Joseph Arrine, ¿vale? Y Joseph Pratt, que eran los dos grandes directores y maestros que habían en Duke, ¿vale? Escribieron un esquema, una prueba científica que le llamaron PSI, ¿vale? Y se trata de, dividieron en tres bloques, ¿vale? El SIGAMA es todo lo que es la telequinesis, o sea, todo lo que tiene sentido con lo que es la mente, ¿no? Que es la clarividencia, que ya lo hemos dicho, la telepatía. La telepatía es aquello en el cual se han hecho pruebas, por ejemplo, con familiares, con hermanos, con mellizos, gemelos, en los cuales por ejemplo, en distintos puntos del mundo hay un gemelo y una tiene un accidente de tráfico y la otra persona que está en el otro lado del mundo puede percibir que la otra persona ha tenido un accidente. Eso es una telepatía. Han hecho ensayos con gente o sea, con mucho apego entre ellas, un matrimonio que se lleva muy bien, o sea, no cualquiera puede tener esa telepatía. Hay muchas pruebas, muchos ensayos, pero lo que más han ensayado aquí en esta Universidad de Duke, y bueno, y en más universidades que tenemos en el mundo, que son 113, hacen este tipo de telepatías, de ensayos. Luego tenemos también la pirogénesis. La pirogénesis quiere decir que es esa persona en la cual de repente ¡pum!, prende fuego. Es aquella persona que sin más empieza a prender fuego. La percepción extrasensorial. La xenoglosia es aquello que, por ejemplo, hablamos de que está en una posesión, ¿vale? Vamos a dejarlo así. La xenoglosia es aquella persona en la cual habla idiomas en los cuales nunca ha estudiado, ¿eh? Muchas veces cuando se habla de ciertas posesiones, de gente en la cual ha entrado como en una especie de hipnosis, ¿eh? Entonces, lo que, por ejemplo, habla en idiomas, habla en hebreo, habla en idiomas que nunca o sea, que desconocen, que no han estudiado y, sin embargo, en ese caso, pueden pronunciar frases y palabras. Tiene un nombre que ahora mismo no lo recuerdo, pero de estas cosas se hablan en el sentido de que es probable de que de niño haya visto algún documental, algo en la tele que sintió, y entonces lo que está haciendo es reproducir ese idioma, y lo diga de tal manera que parece que nunca ha sido estudiado, ¿vale? Y sin embargo lo sepa decir, pero sin embargo sí que es un recuerdo de la infancia que ha podido ver alguna cosa. Eso ya es un poco más científico. O sea, está lo paracientífico y lo científico. Es interesante todo esto. Luego está la telergia. La telergia, cuando hablamos de telergia, hablamos también de lo que es por ejemplo, un poltergeist, ¿no?
La telegia es un movimiento de objeto a través de la mente de la persona. Por ejemplo, el poltergeist puede ser que la persona, ¿vale?, sea un foco. Quiere decir que esa persona, allá donde vaya, en un estado alterado de conciencia, es más, una mujer con, por ejemplo, una niña que acaba después de empezar la menstruación, por ejemplo, personas con la que tengan un estrés, puedan tener ese movimiento de objeto catalizador también. A la hora del polter, el catalizador quiere decir que la casa usa a una persona para que tenga ese movimiento de objeto, pero siempre con energía de la persona. Y luego está, bueno, tenemos la escritura automática también. Los mediums, cuando muchas veces cogen lo que es la canalización, muchas veces en vez de hablarlo, de decir, pues estoy viendo, veo algo, cogen y empiezan a hacer rayotes, como digo yo, y después aparecen palabras, frases. Es increíble. Yo lo he visto y es algo alucinante. Yo sobre esto, Frank, te he dicho muchas veces, no te lo comentaba otra vez, que mi Sí. abuela hacía este tipo de escritura, sí, con el bolígrafo, y parecía que estuviera haciendo cosas así, le iba la mano loco, y luego las palabras que escribía las juntaba y tenía una cierta relación. Tenía relación, David, sí. Muy curioso, sí. Sigue, perdona. No. Sí, es interesante porque lo que comentas, lo que hablamos entre los dos es interesante, sí. Por ejemplo, a nivel de percepción extrasensorial, hay una rusa que se llama Nina Kulagina. Esta mujer lo que hacían eran ensayos con ella le ponían lápices, le ponían todo tipo de material, y ella, a través de la mente y haciendo gestos con la mano, conseguía moverlos. Se lo pusieron más difícil porque el mismo objeto lo metían dentro de una urna, y ellos decían que a través de una urna, como entre el objeto y la persona había un cristal, por decirlo de una manera, o metraquilato, ellos decían que no podían moverlo porque ya lo que es la interacción de la persona con el objeto, ya había algo algo por medio, ¿no? Pues Nina Kulagina conseguía seguir moviendo el objeto. Luego después lo complicaron más, y taparon ya la urna, y el objeto no se conseguía mover. Necesitaba esa persona poder ver el objeto para poder tener esa concentración sobre ese objeto en cuestión y poderlo mover. Tenemos también lo que es Uri Geller. Uri Geller era también pues esa persona en la cual pues era un mago, era también una persona en la cual decían que conseguía mover pequeños trenes eléctricos, y hacía moverlos, o sea, pegar tirones, ¿sabes? Doblar cucharas, o sea, era una persona increíble, a nivel de lo que es la mente, ¿no? Esa percepción extrasensorial. Luego tengo otra persona, que se llama Theo Selior. Este hombre era increíble porque él decía, está constatado, lo que pasa que, como te digo, solo está en el libro, está constatado, no quiere decir que porque esté constatado sean reales, sino quiere decir que se han hecho esos ensayos y que están ahí, ¿eh? No lo vamos a poner como que esto es así, ¿no? Pero quiere decir que hay ensayos, o sea, hay archivos sobre estos casos, Theo Selior decía que él, en un estado alterado de conciencia, o sea, para que nos entendamos, borracho, decía que con una cámara Polaroid, a unos 10 centímetros de la mente, pues cuando él daba la señal, le hacían una fotografía, y decían que en la fotografía salía lo que él pensaba. O sea, es increíble cómo esos ensayos en aquellos tiempos, ¿no? Hasta dónde podíamos llegar. A estos ensayos se le llamaron pensiformas, porque decía que salían, bueno, más o menos una fotografía, aunque fuese borrosa, aunque fuera de lo que él, cuando él daba la señal, hacía la foto, y entonces pues se veía algo. Ahí solo, ya te digo, es lo que en los manuales, en muchos libros aparecen, pero bueno, hay ciertas controversia, ¿no? Entre unas cosas. Hay, por ejemplo, ensayos que sí que se trabaja la mente humana, y esto, bueno, pues es un poquito, está ahí, lo comento porque es, si no más,
curioso con lo que estamos hablando. Entramos en lo que es el SICAPA, ¿vale? Que es la parapsicofísica, y es la fuerza espiritual que efectúa sobre la materia. O sea, cuando nosotros vamos, por ejemplo, vamos a un edificio oficial, como hemos ido, David, con los permisos y estamos trabajando en ello, ¿no? Imagínate que llegamos a un lugar y se mueven los objetos. Se mueven los objetos a través de la infestación de una casa, a través de que la casa está mala. A eso me refería antes. O sea, no necesita lo físico de la persona para que se mueva, sino la misma casa tiene tanto poder que puede hacer moverse los objetos. Siempre estoy hablando, David, bajo la hipótesis. Estoy explicando lo que puede suceder, ¿eh? O sea, no es que eso, no estoy marcando, sino bajo la hipótesis, la posibilidad que nos podemos encontrar cuando vamos a hacer trabajos de campo, ¿eh? Entonces, de eso se trata. La parabiofísica significa que los movimientos de objetos, lo que es los aportes, desaparición y aparición de objetos de un lugar a otro, aunque esté metido en un cajón, aunque esté metido en sitios muy encerrados, puedes meter algo en un baúl y decir, bueno, pues aquí se queda, y de repente encontrártelo en otro lugar, ¿no? Son los aportes, ¿eh? Y por último, se hizo lo que es beta, ¿no? Aquí se engloba todo lo que es la parapsicobiológico, o sea, es decir, todo lo que es el ectoplasma, ¿eh? La transfiguración, enlogación y los estigmas, ¿no? O sea, ya estamos hablando un poquito de ataques de esas entidades que te marcan, y sobre todo el ectoplasma, ¿no? Si quieres puedo contarte un poquito, o si quieres comentar algo, pero vamos a hablar un poquito, nada, explicar un poco el ectoplasma. La gente habla del ectoplasma también un poquito así suelto, ¿vale? Y a veces no lo tenemos muy claro el significado, ¿vale? El ectoplasma, uno de los primeros fenómenos de efectos físicos y biofísicos, empezó a desarrollarse en el siglo XIX con motivo de la aparición del espiritismo, las hermanas Fox y todas estas reuniones que se empiezan a hacer en determinadas partes del mundo. Al principio fueron los franceses y los ingleses, ¿vale? Ahí es donde empieza a producirse todos estos fenómenos espiritistas que se dan siempre en torno a una medium, frecuentemente a una medium. ¿Qué es un ectoplasma, David? Podríamos definir al ectoplasma como una sustancia que se ha analizado en laboratorio porque se ha llegado a cortar un trozo, David, en algunas ocasiones, una sustancia gelatinosa que parte de los orificios naturales de una medium. O sea, puede ser de los oídos, de la nariz, de la boca, y en este caso, por ejemplo, si son mujeres, pues en diferentes, o sea, en fin. Habitualmente, las fosas nasales, como he explicado, la boca, pero también el ectoplasma ha aparecido o ha brotado a través de los oídos, del ombligo y también, por ejemplo, de los senos en caso de las mujeres. Esto ha ocurrido. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, el fantasma en sí, ¿vale? Cuando se quiere, en aquellos tiempos, quería manifestarse, ya hemos visto que se puede manifestar a través del humo, a través de las cámaras infrarrojas. Bien, pues el ectoplasma quiere decir que a través de la biológico de la persona del interior, lo expulsaba a través de las fosas nasales, por ejemplo, de la boca, y hacia cuerpos. Entonces se formaba un cuerpo físico y era el fantasma en sí que se transformaba. Lo que es la ectoplasmosis, cuando el medium sacaba todo esto plasma, perdía peso, porque digamos que es todo lo biológico suyo interior, lo sacaba para afuera, y ella iba perdiendo peso. Luego, cuando recuperaba
lo que era el sentido, muchas veces no se acordaban de lo que había sucedido. Es curioso, es parte de la historia de lo que es la parapsicología, David. Una cosa, Frank, hablas de Sí, parapsicología, que es una sí, frase muy usada por todo el mundo, pero sí, recordemos que solamente hay 2 universidades en el mundo que datan la parapsicología como estudio y como carrera, que si no me equivoco es en Nueva York y en Inglaterra. Son los 2 únicos países que dentro de las universidades se puede estudiar la parapsicología como tal, como estudio y como carrera. Cosa que aquí, cuando hablamos de la parapsicología, nos reímos, ¿no? Yo he hecho un estudio personal de mucha sí, gente que, incluso incluido yo, me incluyo yo, que hemos tocado el tema de la parapsicología o de los mediums, que el 90%, por no decir casi el 100% de la gente que hemos tocado el mundo de la parapsicología desde pequeños, o nos ha gustado el mundo de la parapsicología, de lo extraordinario, o incluso el investigar otras cosas. Yo me recuerdo siempre que de pequeño me escapaba del colegio para irme a los cementerios a sí, buscar los nombres de los fallecidos y luego hacer mi investigación personal de quién era esa sí, persona, dónde había trabajado, quién había sido, una especie de investigación sobre esa tumba que había visto ese día, ¿no? sí, Y la sí, sí, gente, claro, ¿qué te pasaba en aquella época? Hablo de nuestra época, ahora, hoy en día hay otros medios para detectarlos, ¿no? Primero que suspendías casi todas las asignaturas, te miraban raro, no había los métodos que hay hoy en día para avanzarte de colegio, porque tú estabas mucho más avanzado de lo que te estaban explicando. No quiero decir que fuéramos más inteligentes, sé que nadie se lo tome por ahí, pero sí no, tenías otras inquietudes en el cual producía bullying, producía acoso escolar. Y es curioso que lo que he estudiado el 90%, ya digo el 90%, por no tirar más alto, de la gente que nos gusta el mundo de la parapsicología, nos gusta el mundo de la investigación, hemos sufrido ese bullying en el colegio muchas veces, porque hemos sido nuestra mente mucho más avanzada que el resto de la clase. No quiere decir que quien sufra bullying sea un gran investigador, no estoy diciendo sí, eso. no, 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 Porque sí, sí, ese dato es muy curioso, ¿no? Has hablado de muchas cosas. Has hablado, por ejemplo, de la combustión instantánea. sí, sí, Un tema médico que es sí, real, pero que sí, sí, también está dentro de la parapsicología y que los mismos investigadores todavía no saben por qué una persona puede arder de ahí fuera, de dentro para afuera. Y sí, sí, se sí, encuentran personas quemadas en un sofá con parte del sofá quemado y la persona, donde está la persona todo quemado, solo aparecen los pies. Es muy curioso, y normalmente cuando estás durmiendo, ¿vale? Cuando estás durmiendo, es muy curioso. Has hablado de varios idiomas. sí, El conocimiento de varios idiomas, como bien has dicho, puede ser a través de un recuerdo del pasado, de una serie, de una televisión, de alguna novela, pero también puede ser, pregunto, bajo mi ignorancia, ¿no? sí, sí. Como decía el griego, eh, puede ser que hayan sido vidas pasadas, que hayamos vivido en la reencarnación, que haya producido ese recuerdo anterior a otras vidas pasadas, para la gente que cree en la reencarnación. Has Ajá, hablado también de la telepatía entre hermanos. Es curioso, los hermanos gemelos normalmente tienen una especie de telepatía que incluso el mismo Hitler la estuvo estudiando con el doctor, el terrible doctor, el doctor Muerte, ¿vale? Que usaba niños para coserlos por la espalda, les echaba lejía en los ojos para cambiarles de los ojos. Bueno, sí, hizo sí, atrocidades el doctor Muerte, sí, 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 atrocidades, sí, pero sí, estuvo estudiando este tema entre telepatía entre hermanos, los encerraba en cuartos diferentes, les sí, daba un sí, polígrafo a ver si los dos pintaban igual, y bueno, y sí, si sí, no lo hacían, se los cargaba, ¿no? Pero también has hablado de la escritura automática. Como hemos bien dicho, mi abuela, por ejemplo, usaba este tipo de escritura. Ponía bolígrafo simplemente, daba el bolígrafo simplemente así, lo ponía así y empezaba a escribir a sí, lo sí, loco, sí, sí, a lo sí, loco, pero muy rápido, que no veía ni la mano, sí, y, sí, y, y leía las palabras, el resto eran rayos o palabras muy mal sí, escritas, pero sí, las que sí, podías ligar, si las ligabas, te daba un mensaje que sí, sí. a veces incluso le preguntabas una cosa, te la contestaba sin saberlo, ¿no? Es muy Ya, ya, sí, curioso. sí, sí. Hemos hablado de este hombre que perdió, o sea, estas personas que perdían o retransmitían el alma a través de la nariz y la boca y que perdían Sí, peso. sí, sí. Es curioso que también, que cuando uno se muere, pierde exactamente 28 gramos, que se Sí, dice que es el alma. Se es dice que el es alma.
curioso, Sí, curioso, sí, porque sí, es el todos alma, sí. tienen el mismo peso, ¿no? Y esto dice, bueno, si te mueres, uno puede perder más, otro puede perder menos, pero que exactamente son 28 gramos. O sea, algo habrá de cierto que este alma existe. Sí, Luego sí, por hemos supuesto. hablado Sí, de Uri Geller, ¿no? El que dobla las cucharas, increíble ese sí, personaje. Hoy en día tenemos grandes mentalistas, pero yo no sé sí, si eso enfocarlo cara a lo paranormal o a causa del mentalismo a través de la hipnosis que también entra dentro del mundo de la- sobrenatural, ¿no? sí, 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 Y para claro. acabar, perdona, estamos Sí, hablando de sí, esa desaparición de objetos. Hoy en día sí, tenemos muchas enfermedades que antes no se conocían, que es el Alzheimer, y los principios del Alzheimer, por ejemplo, es que cambian los objetos de sitio y te crees que han desaparecido. No sé si podría encajar eso ahí bien, bien, ¿no? Y sí, no sé, lo de los olores lo he recibido yo mismo muchas veces en una sí. habitación, un Clarisencia. quieras llamarle buena o mala, según la pregunta que lo haces, o te huele a pipís de abuela muchas veces, o a Sí, flores, sí, o las temperaturas cambian, ¿no? Es muy sí, sí, curioso sí. Tiene- todos esos ámbitos que has tocado, pero bueno, más o sí. menos, si me quieres aclarar alguno de los que te he comentado. Bueno, de eso que dices de las universidades, mira, fíjate que en España no se estudia, pero por ejemplo tenemos en Portugal, como me ha dicho Francia, Es verdad. Inglaterra, Alemania, Holanda, o sea, luego eh, te vas a Argentina, Brasil, Chile, ahí hay universidades, tenemos 113 universidades en las cuales podemos estudiar la parapsicología, pero aquí en España no. Aquí lo que ha sucedido es que hemos dejado no queremos estudiar la parapsicología. Lo que queremos es lo que hemos hablado muchas veces, David, aquí. Aquí lo que queremos es ver fantasmas, ver apariciones, si un curandero cura, o sea, si las caras de Belmez son reales. O sea, no queremos saber los motivos del por qué suceden estas cosas, ¿no? También eh, hemos dejado, o sea, hoy en día preferimos, fíjate, he hablado muchas veces con Fran y con Fran Hernández y hemos hablado muchas veces sobre este caso y resulta que hay pequeños indicios ya que las universidades españolas, cuando el que estudia psicología, estudian pequeñas ramas de la parapsicología, pero ya no como fenómeno paranormal, sino sí como hemos hablado antes, como tipo percepción extrasensorial, como ese sexto sentido. Pero bueno, ya estamos un poquito pues entrando otra vez, metiendo un poquito pues que puedan, que está ahí, ¿no? Que lo dejaron como pseudociencia aquí en España y la verdad que es una lástima. Aquí, bueno, el estudio que hice fue en el Compustar, fue en Gran Canarias y fueron de los últimos, porque fueron en el 93 y ya casi ya no habían aquí ni institutos ni universidades, se dejó de estudiar. Piensa que hoy en día, David, el que quiere hacer un cursillo de parapsicología, que la gente me pregunta, lo primero que haces es pagas y ya te dan un diploma y te dan libros. Así no hay manera de aprender porque ya tienes tu diploma, ya lo cuelgas y dices, ya soy un parapsicólogo sin tener ni mucha idea. Y bueno, te puedo hablar de más ensayos que hicieron. Si tienes alguna pregunta, alguna cosita Sí, yo que tenía decir, no, una reflexión. No sé si estás de di, acuerdo conmigo en esta reflexión. En por este favor. país, en nuestro país, Sí, sí, muchos quieren, eh, antiguamente la parapsicología se tomaba muy en serio. sí, sí, Incluso claro. habían programas, hoy tenemos, por ejemplo, el de Iker, que es más un circo que otra cosa, Sí, el pero, magazine. por ejemplo, antiguamente teníamos programas muy interesantes. Teníamos a Ibáñez Serrador, teníamos a Fernández del Oso, que tenían sus propios programas. Sí, sí. Grandes investigadores. Y además tenían sus propios programas en televisión, donde el tema de la parapsicología se explicaba, pero desde la escuela, desde lo más profundo, En las raíces, sí, de las raíces, como lo estamos intentando hacer tú y yo. En cambio, sí. es desaparecido, ¿no? ¿Por qué? Siendo España el país más adelantado en ese momento, hablo de los años 73, 74,
donde la televisión era en blanco y negro, solamente existía un canal y grandes programas se referían a esto, a la psicología y su rama más oscura, que es la parapsicología, pues no recordemos que la parapsicología viene de la psicología, es una rama de la psicología. Y hoy en día, teniendo 30 veces más canales de los que hay, realmente no hay programas que hablen de la parapsicología desde la base. Hemos perdido esa esencia del querer conocer o el querer saber o el querer lucrarnos sobre eso que tanto aportaba a nuestras mentes, Frank. Sí, David, tenemos un problema. El problema es que tenemos grandes maestros y hay grandes maestros en los cuales se han apuntado al tren de lo que es el circo. Entonces, ellos que son los maestros, muchos de ellos, tendrían que salir, como dices tú en un programa, a la palestra, tendrían que salir y decir, señores, la parapsicología es esto, pero no. La gente lo que quiere son reconocimientos. La gente lo que quiere es pues eso, tener amigos, por decirlo de una manera. Entonces, lo que no hay es como, por ejemplo, gente que conozco que no tienen que no tienen YouTube, no tienen donde, no tienen plataformas, pero sin embargo tienen unos conocimientos muy amplios, ¿no? Y sin embargo no aparecen, pero los que realmente pueden poner cábalas sobre lo que es la parapsicología, sobre lo que es la paraciencias, poner puntos sobre las síes, ya no hay. O sea, los grandes maestros han desaparecido. O sea, siguen estando, pero son los únicos que le pueden poner concordancia a esta, eh, a esta parapsicología, ¿no? Piensa que hoy en día, si hay grupitos por ahí que van haciendo grupos de parapsicología, equipos de parapsicología, no somos parapsicólogos, o sea, nadie te va a tratar en serio. Cuando tú oyes por YouTube o por sitios, por programas que vas viendo, cuando mucha gente te escribe después, Frank, que he oído, te meten en la misma palestra. Dices, pero ostras, y te da mucha rabia, porque gente con estudios, gente con unos conocimientos básicos, que oyen cómo mezclan del ocultismo con la parapsicología, o sea, no tienen base ninguna. Entonces, las manos en la cabeza, pero sin embargo a la gente eso le gusta. Y te das cuenta de que, porque me ha pasado muchas veces que he querido rectificar, pero sin ningún ánimo de superioridad ni nada, simplemente rectificar, ayudar, y me han tratado mal. Entonces, porque si eres soberbio, si eres, yo no soy nadie. Lo único que pasa que veo o leo, intento pues aclarecer alguna cosita que veo pues que no tiene nada que ver la palabra con la definición que están tomando. Mucha gente... Perdona, dime. A mí me han llegado a decir, es que tú no eres nadie porque no estás en ningún grupo de parapsicología. A ver, pero es que yo no necesito estar en ningún grupo. O sea, los grupos de parapsicología son grupos serios para mí, PCI, como otros que hay, que realmente investigan, pero no sacan contenido. ¿Vale? Claro. Porque nosotros hemos hecho mucho contenido. Esta última semana y la otra hemos trabajado mucho juntos. Sí. Yo y tú con Frank hemos trabajado los tres conjuntamente con toda la gente que llevamos a nuestro alrededor, pero no hemos sacado nada a la palestra. Nada, absolutamente nada. Y hay grupos que cada día sacan un fantasma diferente, que dicen, hostia, lo debes comprar en el Corte Inglés. Perdón, ¿no? Pero, sí. A mí muchas veces me preguntan que si no encontramos nada. Mi forma de pensar es la forma que nos enseñaron, la forma de pensar de Gus. O sea, Gus y yo, por ejemplo, pensamos lo mismo, y es, no queremos sacar fantasmas, queremos saber si realmente existe algo en el más allá. Claro. Nosotros, por ejemplo, a nivel de, sí que es verdad que cuando vamos a los lugares, como edificios oficiales, cuando vamos contigo, David, sí que se van buscando algunas respuestas, vamos intentando pequeñas evidencias, aquello que te hace seguir, pero realmente lo que hacemos es, por ejemplo, hay momentos en que me quedo solo y pregunto,
papá, estás aquí, o sea, busco esa conexión, eso si realmente existe más allá. O sea, cuando pregunto a mi padre, como Gus me lo dijo, dice, allá donde vayas, pregunta, es igual donde estés, Estás pregunta, solo, es igual. y a ver si encuentras esa forma en la que él te decía, tienes que tener una palabra o una frase, y cuando consigas escucharla, entonces dirá, ahora he encontrado ese otro más allá, ¿no? Mira, Entonces es un poco lo que estudiamos. Dime, David. que te iba a decir, ¿no? A Dime. costa de lo que estás diciendo, te voy a decir una cosa. Yo llevo dos cosas siempre encima en el bolsillo. Sí, Una, en lo que todos llevamos ya, pues nos hemos acostumbrado a ella y no podemos hacer nada sin él, que es el típico móvil, ¿no? Pero una de las cosas que llevo siempre en el bolsillo es pequeñita, es la grabadora. Es la sí, grabadora. Siempre claro. la llevo en el bolsillo. Sí, sí, Por sí. cualquier cosa, porque puede estar en cualquier sitio, puedo notar cualquier cosa, estar solo perfectamente y Sí, preguntar. Y es esa inquietud de saber, como dices tú, si hay algo más allí de la muerte, ¿no? O si sí, claro. realmente hay otra dimensión a la que estamos ligados y que el mundo físico nuestro no lo Sí, pueda ver, no lo pueda percibir, ¿no? En cambio, sí, estos aparatos lo perciben todo, ¿no? Y sí, es sí, siempre llevo al lado del móvil esta grabadora, no sé si tú estás de sí. acuerdo o llevas también siempre algo ligado al mundo paranormal. Sí, sí. Verás, lo más importante cuando estudias parapsicología o estudias demonología o el ocultismo, a ver, es verdad que coges unas bases, principalmente pues para tener esa, verás, cuando tú vas a una casa particular, por ejemplo, o gente como que te hace una entrevista, o gente de la calle que te pregunta, pero vamos, imagínate que vamos a una casa particular y, y te cuentan esas inquietudes que tienen en casa, lo que tú tienes que hacer, como muy bien decimos, pero no sé, veo luego después que cada uno, esto es cada uno como Pedro por su casa, es ser un poquito psicólogos sobre la persona en la que te está hablando. O sea, tienes que analizar realmente lo que esa persona te dice. Entonces, sobre lo que te comenta y lo que puede pasar, tú le puedes explicar la fenomenología que puede tener dentro de la casa, ¿no? Es tener unos conceptos, o sea, no llegar a casa, decir de esa persona que se le mueven los objetos o que le hablan o que le dicen y de enseguida decirle que esa casa está infectada o que la casa está enferma, ¿no? Tienes que tener unas ciertas bases. No es fácil ir a una casa particular. La gente llega a una casa particular, hace grabaciones. El otro día, no sé si ya lo comenté aquí en su momento, pero resulta que es una casa con un crío. La madre, el niño decía que, bueno, la madre también, yo creo que le metió mucha cosita al crío, y el crío empezó a decir que oían voces, que veía cosas y tal, y la madre llevó ese crío, lo llevó al médico. El médico lo derivó a un psicólogo porque, claro, necesitaba ayuda ese crío. Un crío de 8 años, más o menos, si no calculo mal. Y cogí y avisaron a un grupo de lo paranormal. O sea, no le llevó al médico, pensó que era la casa que estaba mal. ¿Cómo puedes saber después, de aquí a X tiempo, ese niño que va creciendo puede tener problemas mentales, porque es que encima el grupo no es que no haya trabajado en el sentido de decir, bueno, pues esto no es nada, o sea, trabaja un poquito en silencio, con calma, sin más. Sin embargo, le da la razón al niño, le da la razón a la mujer, sacan voces de donde no los hay. ¿Entiendes? Todo eso psicológicamente para un niño de 8 años, ya no hablo de la mujer, sino psicológicamente sobre ese niño, pues es bastante brutal. Luego también, a base de, por ejemplo, lo que ya hablaremos en su momento, si quieres, pero por ejemplo, lo que le pasó la niña de ay, ¿cómo se llama? De Vallecas, ¿no? Eh, ahora no me acuerdo cómo se llama la chica, la Estefanía Gómez, la Estefanía. Estefanía, resulta que le hicieron pruebas médicas. El caso Vallecas, le hicieron pruebas médicas. Le habían diagnosticado que tenía epilepsia, ¿vale? Sin embargo, la madre la saca del centro médico y se la lleva a casa como una posesión. O sea, esa mujer no estaba, perdona, pero no estaba muy allá. O sea, no puedes morir por ataque epiléptico, pero la dejó morir por ataques epilépticos, porque ella pensaba que estaba poseída.
Me refiero a que a veces las creencias de las personas podemos llegar a cometer grandes errores, como también la de Emily Rose, ¿no? Es exactamente igual. La dejaron morir una niña de 15 años. Y la verdad es que por creencias hay que dejar primero actuar la ciencia médica, pese a que hablemos de parapsicología, que hablemos de todo este tipo de, pues de hipótesis de lo que puede suceder, pero la ciencia médica es importante. Piensa que, mira, por ejemplo, cuando se hablan de exorcismos, perdona que me desvíe, pero es que esto es importante lo que tú has dicho. Cuando hablamos de exorcismos, por ejemplo, el primero que te manda la ciencia médica es el propio sacerdote. O sea, el sacerdote, si ve a alguien que está mal, no le dice estás poseído, vamos a hacer. No, no, es que lo manda la ciencia médica. Puede ser de estrés, puede ser de mil cosas. Piensa que, por ejemplo, si tienes convulsiones, ¿vale? A nivel de, por ejemplo, puedes tener ¿cómo se llama? Sí, un derrame cerebral o que tengas un tumor cerebral, ¿vale? La convulsión es muy parecida a una convulsión de una posesión. La diferencia que hay es que en la convulsión de posesión habla y la convulsión de un tumor no, pero son muy parecidas. La esquizofrenia también. Me refiero porque muchas veces la gente no quiere verse enferma, sino poseída. Es un error muy grave, David, todas estas cosas. Antiguamente, recordemos que la esquizofrenia no era reconocida Sí, y los médicos que la desconocían, sí, para que veamos lo que es la mentalidad humana y lo que es la medicina y el pensar de mucha gente, ¿no? Antiguamente, cuando una persona tenía esquizofrenia, o sí, bien se le enviaba a un exorcista, o claro, incluso el mismo médico tenía un aparato que hasta hace 60, 70 años se usaba, que era un consolador. sí, Te masturbaban para, o sea, claramente, pero para quitarte la esquizofrenia. O sea, sí, imaginaros la mente humana sí, lo absurda que es, ¿no? En vez de tirar directamente por el ramo químico o el ramo médico, sí, directamente una posesión demoníaca o simplemente esa persona estaba con algo que era desconocido y había que infligirle placer para que el demonio que tuviera dentro se marchara, ¿no? Es increíble la mente humana y también gracias porque en pocos años hemos avanzado mucho, ¿no? Y hoy en día sí, no pasan estas cosas, pero recordemos que estamos en una sociedad la cual se bebía agua con radio, para dar placer, se, ajá, se tomaban baños de sí, radiación, se sí, sí, limpiaban los dientes perdón, anunciaban para los niños si su niño se encuentra mal, dele agua con cocaína o caramelos de cocaína. O sea, vivimos una sociedad que realmente siempre hemos hecho lo que no debíamos hacer, en vez de sí, experimentar y saber la verdad de las cosas, ¿no? Y es tan importante, ¿por qué digo eso? Pues es tan importante derivar primero por lo fácil, que es el ramo médico, y luego sí, desviarnos al mundo paranormal. Y eso que sí, nosotros siempre sí, estamos metidos en el mundo paranormal, pero lo que hay que hacer es derivar siempre al médico, siempre. Eso hay que tenerlo muy claro, y es lo que aconsejamos desde aquí. No sé si tú sí, piensas lo sí, mismo, sí. Fernando. Por supuesto, es que cuando tú vas a una casa particular y te comentan lo que puede suceder, primero tienes que hacer una diagnosis, por decirlo de una manera, del lugar. Es más, por ejemplo, mira, hemos estado, no sé si he llegado a comentarlos, pero hemos tenido casos de que hemos estado en Badalona, en una casa, una mujer mayor, en la cual hicimos una entrevista primeramente, y la mujer yo quería que se expresara, ¿vale? Libremente. Es verdad que la hija estaba allí y cuando la primera vez que le dijo verdad mamá, la paré y le dije, no, no. O sea, si vamos a empezar con verdad mamá, o lo dejamos aquí, Estás o todo el cocinando. mundo fuera y necesito hablar solo con ella, necesito saber sus inquietudes, ¿no? Tengo una compañera del grupo, es Petri, luego tenemos otra también, que son sensitivas y mediums, es Jolly. eh, Les mandé un vídeo, les expliqué el caso,
Y, en fin, Petri trabaja en un geriátrico y así hablando con lo que ella estaba escuchando de la mujer y un poco, pues, lo que ella trabaja, me dijo, Fran, no hay, no veo, o sea, no veo energía suficiente como para que esta mujer le suceda estos fenómenos, ¿no? Yo creo que lo que le está pasando es que la medicación que está tomando, la dosis la tiene mal. Lo que necesitan es regularla. Es más, de hecho, Petri, casi haciendo una pequeña videollamada, le dijo la medicación, incluso sin saberlo, la que estaba tomando. Y la familia decía, sí, sí, es esa. Entonces dijo, hace falta regularla y veréis cómo cesa todo lo que es la fenomenología que está teniendo. Aún así, con respeto y con mucho rigor, se hizo un trabajo. Se pusieron cámaras infrarrojas, se trabajaron porque, bueno, se decía que había un tramos en la casa en lo que había una pequeña alteración de energía y se trabajó y nada más. Se hizo un dossier simplemente con lo que habíamos trabajado aquel día, las conclusiones que habían sacado nuestras compañeras y nada más. O sea, la mujer podía dormir tranquila. A día de hoy sigo hablando con ellos y la cosa está tranquila, decía Francis, pues mira, digamos que la medicación se reguló y ya está, descansa. Digo, bueno, claro, si llega a ser con lo que me estaba contando la mujer, la casa es una casa maldita. Estamos hablando de una casa que, vamos, una casa encantada, una casa, y sin embargo es totalmente, la realidad era otra, ¿no? Piensa que fuimos también a PAX, trabajamos para TCI España en PAX, en PALS, perdona, en PALS, en Girona. Trabajamos para TCI España, en el cual nos metimos en una casa. Los que vivían allí estaban aterrados, era una familia. Cuando yo vi la casa, me dio más miedo de ver cómo estaban viviendo que antes de que me contaran lo que estaba sucediendo. O sea, la familia estaba durmiendo todo en el comedor. Estaban con los colchones todo abajo y decía, ¿esto qué es? Era un muchacho, igual, nos sentamos en la mesa, empezamos a abrir los cuadernos de campo y el muchacho decía que arriba, en las habitaciones, su cama daba casi enfrente a las escaleras. Y él decía que había un hombre muy alto, con sombrero de copa, con una gabardina, y que veía cómo se acercaba hacia su habitación. Y de repente lo que le pasaba era que no podía abrir los ojos, no podía gritar, no podía moverse, y era como si decía que esa entidad le oprimía el estómago hacia adentro, ¿no? La verdad que íbamos apuntando, íbamos escribiendo, tengo siempre mis cuadernos de mis libros, ¿no? Mi memoria externa, como digo, que a veces no llego y entonces tiro de mis libros, ¿no? Siempre van conmigo. Entonces, claro, Jorge Ríos, que era el que lleva TCI allí en Gerona, pues nos reunió y me dijo, Fran, ¿tú qué crees? Digo, yo aquí no veo a nivel paracientífico, no veo mucho, pero sí que veo a nivel científico, a nivel ciencia médica, lo que tiene es una parálisis del sueño. O sea, lo que a mí me han contado es una parálisis, es un estrés. O sea, este muchacho tiene que tener unos estudios hoy en día, unos exámenes y el propio estrés lo que le provoca es este tipo de fenomenología, ¿no? Claro, ellos querían ver más allá, incluso hasta él. Yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer ensayos arriba, vamos a probar psicofonía. Además, nos iba muy bien porque estaba lloviendo, no tuve que poner transradio, sino el ruido blanco de la lluvia también nos vino muy bien de aportadora, ¿no? Pero realmente lo que le estaba sucediendo a este muchacho, que luego sí que nos dijo que estaba de estudios, que estaba con un estrés alto de que estaban los exámenes finales, pues todo venía provocado un poquito de esto. O sea, hay que ser un poco o sea, psicólogo, un poquito ayudar a la persona, ¿vale? Que muchas veces nos queremos meter en esa rama de lo paranormal y aunque tú pongas TCI o que eres fulanito de tal,
pero tienes que tener los pies en el suelo y sobre todo, ayudar a las personas. Por eso digo que no buscamos fantasmas, buscamos si realmente hay algo en el más allá y ayudar, pues, en el mejor criterio que se pueda a las personas, David. Es que hay perdona, hay Sí, una paradoja a nivel general de sí, que todo vale, de que todos son fantasmas, de que claro, todos son posesiones, que todo. Mira, yo sí, tengo un caso que me acuerdo que siempre que lo cuento me río mucho, ¿no? Es sí, una persona que tenía un problema psicológico sí, y el médico le recetaba una serie de pastillas que eran muy fuertes y lo que hacía era sí, alterar el estado de esa persona y prácticamente no anularlo, pero casi, casi. ¿Qué pasaba? Que los padres de esa persona decían que estaba demonizada, que estaba el demonio dentro de su cuerpo y cuando realmente se estudió el caso, es que mm, se daba un golpe, agua del Carmen. Se daba no sé sí, qué, agua del Carmen. Claro, el efecto del agua del Carmen con las pastillas que tomaba hacía un efecto que evidentemente sacaba humo no, perdona, por la boca sacaba babas por la boca, sí, sí, gritaba, sí, agitaba la cabeza, gritaba y hablaba raro y daba golpes. sí, Claro, sí, evidentemente era la mezcla del alcohol con esos opiáceos, porque son opiáceos, no lo olvidemos, que sí, son drogas legales, que sí, lo que sí, sí, hacen es mezclar alcohol con droga, y evidentemente esto es brutal, ¿no? El agua del Carmen se ha usado toda la vida por nuestros abuelos, nuestras abuelas. Te dabas un sí, golpe, tenías sueño, tenías no sé qué, agua del Carmen, y es alcohol, por eso se prohibió, porque era alcohol puro, ¿no? Pero claro, hay sí, que saber por qué, hay que estudiar el caso, hay que saber por qué una persona se puede dar esos efectos. Incluso, mira, han habido casos, ahora ya no hay, por suerte, en España, pero han habido casos de rabia antiguamente que sí, se usaban sí, como decir que esa persona la había poseído el diablo. O sí, sea, sí, la es que es mente muy humana fuerte, sí. transgiversa tanto las cosas que no nos deja avanzar en ese sentido. Y este caso que Sí. te cuento es muy curioso, pero realmente sucedió aquí en España y bueno, sucedió aquí en Cataluña, en Tarragona. Imagínate, es Ya. terrible. Sí, sí. Pienso que hay gente que, por ejemplo, cuando habla de exorcismos, nada más un matiz, la gente cuando habla de exorcismo hablan de que "Buah, estuvimos 2 horas con la persona haciendo el exorcismo 3 horas". O sea, imagínate el nivel de estrés que puede llevar a las personas. El exorcismo, simplemente así, se trata de hacerlo entre media hora y 3/4 de hora nada más para no, o sea, para no estresar tanto a la persona y una vez a la semana. Es más, muchas veces cuando se habla de exorcismo, porque necesita un exorcismo, muchas veces son pequeñas misas que se le hacen como de ayuda para intentar limpiar. O sea, no siempre es un exorcismo. Hoy en día, cuando va el exorcista, va un neurólogo, va un psicólogo, va un médico, o sea, Pero está... perdona que te corte, Frank, Sí, dime, pero dime. para empezar, los exorcismos solamente Ujú. los puede utilizar el Papa de Roma. Bueno, sí, los exorcismos lo único que lo puede usar es la Iglesia Católica, porque lo que es hay otro exorcismo que lo hacen el pastoral, que es el otro, la otro. Entonces, lo que hace es como tipo sanación, como tipo de misas, pero en sí, los que realmente pueden ejercer el exorcismo como tal es la Iglesia Católica. Muchas veces hablan los curas y claro, la gente dice, es que se ha de ir con mucho sigilo, porque cada vez que fallamos, en el sentido de que decimos que es una posesión y es mentira, cada denuncia que hay, al final la doctrina del exorcista desaparecerá. Entonces, por eso afinan muy, muy, muy fino. De hecho, ha habido aquí un sacerdote conocido por nosotros, ¿eh? Que hablaba demasiado de los exorcistas, del exorcismo, incluso ha enseñado vídeos que no se puede hacer y se lo llevaron al Vaticano, estuvo encerrado. De hecho, ahora es una lástima porque le van a cerrar el canal, han obligado o sea, a que corte del todo. No sé si incluso hasta quitarlo de la iglesia, no lo sé, pero está muy, 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 muy perseguido por ellos mismos, no por nada, sino por la misma iglesia. Y es una lástima. Entonces, piensa que a nivel
a nivel del exorcista, ¿vale? Primero, cuando una persona llega con síntomas, entre comillas, de posesión, el mismo cura lo obliga a ir a la ciencia médica. Pero es que cuando vuelve, imagínate que vuelve que la ciencia médica no sabe el motivo del estrés, ¿vale? Imagínate que llega con un dossier médico, lo que le hace la iglesia es que le manda un teólogo. Y el teólogo lo que le hace es dictaminar si realmente necesita un exorcista o no. Normalmente hablaban los exorcistas de que el teólogo volvía a mandar a esa persona a la ciencia médica. O sea, fíjate los pasos que tienen que dar y cómo muchas veces hay programas, hay gente que trata a los curas de una manera que no son así. Lo que pasa que es verdad que oyes hablar según quién, pues como nosotros, David. Oyes hablar gente de parasitólogos, hablar de cosas y pues la gente no, qué va a pensar? Y si habla, por ejemplo, de la ciencia médica, un científico escucha hablar a las personas y dice, no te lo vas a creer. Entonces, por suerte, hay gente con un poquito de concordancia en el sentido de los curas, en este caso, que ponen esa gordura y entonces pues te explica lo que realmente sucede, ¿no? Y muchas veces, como dice el padre Antonio, que el 99% de los casos es una enfermedad, ¿no? Lo que tiene. Lo que pasa es que luego dice, bueno, va, como soy sacerdote voy a poner un 95% y voy a dejar ese 5% de margen, ¿no, David? Sí, realmente es una historia alucinante, es un tema y un encaje que hemos tocado, sobre todo lo paranormal, que nos puede llevar a miles de temas y a miles de perspicacias, pero Sí, realmente es un tema un terreno muy desconocido y que habría que hablar mucho más de él. sí, sí, Perdón. piensa, David, que estas cosas, cuando se explica, estamos dando pinceladas, pero podemos estar hablando ahora sobre este tema. Otro día, si quieres, lo preparamos, o la semana que viene, cuando a ti te vaya bien, y podemos hablar del ocultismo, podemos hablar un poco de lo que es la demonología y verás Es un tema también bastante desconocido y que se trata muy a la ligera, como suelen a la pasar. ligera, sí, que mezclamos con parapsicología. Mezclamos el otro día, escuché hablar que de monólogo, no sé qué, y mezclábamos demonología con espiritismo, una mezcla Terrible, terrible. terrible. Entonces, ¡buah! Y piensan, madre, la que menudo, ¿no? Y cuando se mezcla con la parapsicología, sí es verdad que a nivel de la parapsicología, como hemos hablado que hay tres ramas, van unidos, pero no van mezclados. O sea, es como si lo tuvieran en la estantería bien colocadito las cosas, ¿no? Pero la gente empieza a mezclar y es un poco, pues la verdad que es cuando te ponen las manos en la cabeza. A eso me refiero, David, a que las bases, se mete la gente en particulares, los graban y tenemos que ser conscientes de que tú te vas a tu casa y dejas a esas personas de qué manera, ¿no? Ahí donde hay que tener cuidado, porque si vas a un edificio abandonado, por ejemplo, vas haciendo prácticas, ahí no pasa nada, puedes equivocarte, puedes decir burradas, no hay problema, estás haciendo ensayos, en fin, pero cuando vas de tú a tú a una casa particular, es donde tienes que tener mucho cuidado en ello. Nosotros estuvimos en Córdoba hace unos años en una casa y cuando entraron decía, pero ¿esto qué es? Metimos cámaras por todos lados, cámaras de vigilancia a través de portátiles, veíamos todas las avisos, o sea, lo teníamos todo o sea, habíamos hecho cercos, ¿vale? O sea, pequeños para tenerlos controlados, ¿no? Es como el que, por ejemplo, coloca los detectores de movimiento, perdón que me vaya, pero es que me da mucho coraje, porque no, sí que es que coloca a la gente, los detectores de movimiento en la segunda planta y están en la primera. Sí, Yo esto lo hemos cuando, hablado una vez, Frank, bueno, claro, entonces es un poco el tener las cosas, pues saber. cierta lógica, con cierta lógica. Claro, entonces ya aparte de lo que es lo que es la paratología, es saber qué es la parapsicología, la paraciencia y tener
no es una base, o sea, no es decir, ya no es estudio, sino tener una pequeña base de lo que estás haciendo y lo que te puedes encontrar, ¿no? Y ya está. Por ejemplo, la mediunidad para mí, una persona que es clarividente, si por ejemplo la casa está, por ejemplo, mala, ¿vale? La casa está mala, la casa está infestada y a veces con los aparatos no llegamos a conclusiones. Ellos, a través de la canalización bien hecha, pueden darnos mucha información y seguir trabajando paralelamente. ¿Qué me refiero? Hay medium supuestos que llegan a lugares así y empiezan que me duele la cabeza, no me encuentro bien. A mí eso no me dan un trabajo, que le duele la cabeza, que se encuentran mal, que no sé qué. A mí Sí me es ha verdad que a pasado, veces me ha puede pasado, suceder me ha y lo pasado, sacas fuera un momento y los vuelves a meter, a lo mejor, y vuelven a funcionar. Yo he tenido, por ejemplo, Yoli, que olía sangre en hospitales, que olía metal en según qué lugares, ¿no? Pero bueno, son aquellos que ellos van percibiendo, pero siempre te van, Francis, esto para acá, esto para allá, o sea, te van indicando. Pero si empiezan, no me encuentro bien, creo que se me ha metido algo dentro, creo que claro, estamos perdiendo el tiempo, David, porque lo que realmente busco es alguien en el cual, o sea, trabajando paralelamente con él, con esa percepción extrasensorial que tiene, con esas facultades, pues trabajar en conjunto y llegar a una conclusión allá en el lugar donde estemos, por ejemplo, en un piso, como sucedió aquí en San Vicente del Sur, o en algún lugar que nos puedan ayudar, como por ejemplo estuvimos en Premia de Mar, en Arenys de Mar, perdona, que estuvimos en Las Clarisas, en un convento, que estuvimos con Marta Envid y bueno, y también la medium que estuvo trabajando con nosotros, pues prácticamente hizo un 88% de acierto, o sea, se equivocó mucho en alguna fecha, en alguna edad, pero es esa realmente la persona con la que puedes trabajar y seguir trabajando, porque a veces tú con tus instrumentos llegas a un tope, pero ya te digo, me vuelvo a repetir, si trabajamos en conjunto muchas veces podemos aportar más información y llegar quizás a un punto en el cual, pues, para seguir trabajando o ayudar a esa persona también. ya para acabar, porque Sí, David. a tiempo, también te voy a decir que a mí me ha pasado lo que estás contando, pero tú visto, hemos trabajado juntos y yo cuando he notado algún síntoma, no me he Sí, lanzado a decir, aquí hay algo, no. Siempre he cogido a la medium de turno, muchas veces ha venido con nosotros Miriam Belín, a la Miriam, sí, nosotros. nuestra Yo hermana amiga, sí. he dicho, Miriam, noto algo aquí, míratelo, por favor, porque sé que ella lo va a notar. Y efectivamente, cuando yo le he dicho algo, aquí hay algo, he notado algo, me lo ha confirmado, pero siempre me ha apoyado con una medium teóricamente real, ¿vale? Una medium real. No he dicho yo Sí, solo, ¿no? O te lo he preguntado a ti, Frank, ¿notas algo aquí? Porque a veces, sí, claro, claro, siempre, normal, aunque note, no afirmo. Importante, no por afirmo. supuesto, por Busco una supuesto. segunda opinión. Eso es lo más importante y lo que recomiendo hacer todo el mundo. No hay nada para nada más, Frank. Estamos sobre de hora, nos van a cortar la cabeza, pero creo que es muy interesante Sí, y gracias cada semana por estar aquí. Eres una persona extraordinaria, un gran científico, un gracias. gran investigador Sí, y nos trae muchas cosas que muchas veces desconocemos, incluso un servidor. Gracias y hasta la semana que viene. Y a hasta todos la semana que ustedes viene, David. esperamos aquí en Energías y Misterios en Radio Despí con un servidor y con el gran Fran Mera. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene.